vosotros. Comenzamos pidiendo al Señor perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que elegiste al rey San Fernando como defensor de tu iglesia en la tierra, escucha las súplicas de tu pueblo, que te pide tenerlo como protector en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron: ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Él les dijo: entonces, ¿qué bautismo habéis recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyese en el que iba a venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas extrañas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo fue a la sinagoga y durante 3 meses hablaba con toda libertad del reino de Dios, dialogando con ellos y tratando de persuadirlos. Palabra de Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipan en ellos. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. En cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Cantad a Dios, tocad a su nombre es el Señor. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Reyes de la tierra, cantad a Dios. En aquel tiempo los discípulos dijeron a Jesús: ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que has salido de Dios. Les contestó Jesús: ahora creéis, pues mirad, está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que os disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo.
Pero no estoy solo porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Jesús está de alguna manera recordando que va a mandar el Espíritu Santo. Estamos en ese ambiente, digamos, litúrgico, después de la ascensión, esperando Pentecostés. Como estarían los discípulos, les vemos incluso cuando estaba Jesús con ellos, después de resucitar, asustados en una casa, con las puertas cerradas, con miedo, y después de que se va Jesús, esos 10 días hasta Pentecostés, seguramente estarían de esa manera, esperando aquella promesa de Jesús, que les iba a mandar el Espíritu Santo para iluminarles y fortalecerles. Nosotros también tenemos que tener un poco esa actitud de tener nuestra confianza en Dios, en el Espíritu Santo, en la gracia. Es un poco esa actitud humilde, pero que no quiere decir que tenga que ser una actitud con miedo o con pavor, sino que estas palabras de Jesús tenemos que tener todos como grabadas. En el mundo tendréis luchas de muy distinto tipo, no necesariamente unas guerras, pueden ser luchas internas, pueden ser muchos tipos de luchas. En el mundo tendréis luchas. Muchas veces recuerda Jesús que la vida no va a ser fácil, pero tened valor, yo he vencido al mundo, es lo que nos dice Jesús. Tenemos que tener una confianza grande en Él, nos quiere animar, nos quiere dar fuerza a Jesús. Y hoy celebramos un santo y una santa de la familia franciscana, el rey San Fernando de Castilla y Santa Bautista Varano, creo que no tengo idea de quién es, ni quién hizo ni nada, pero me imagino que sería muy santa. El rey San Fernando es más conocido, bastante más conocido. Digamos que hay muy pocos reyes canonizados, lo cual también es significativo, porque un rey es mucho más famoso, tiene muchos más medios para poder ser canonizado. En la mayoría de gente puede haber gente santísima, pero que nadie se entera, porque está en un sitio perdido, en un lugar que no tiene nadie que luego haga un proceso de canonización. Lo cual nos hace entender, como decía un autor del siglo XVIII, escribía que el mundo en el cielo estaba lleno de pescadores, de pastores, de campesinos, y que había muy pocos reyes, príncipes y princesas y marqueses. No lo sabemos, pero sí que es claro que hay muy pocos reyes que están canonizados. Tenemos a San Luis de Francia, o San Fernando de Castilla, y alguno más así, y poca cosa. Y eso, y cuando vemos estos reyes, gente que ha sido poderosa, gente que ha sido influyente, está canonizada, normalmente hay una serie de características que se repiten. Por un lado, ha sido gente que no se ha sentido por encima de los otros. San Luis de Francia iba donde los enfermos a limpiarles las heridas, él personalmente no se sentía más que los demás. Habían entendido aquello de Jesús. El que tenga un cargo tiene que ser para servicio de los demás, no para pisotear, no para ponerse encima, sino para estar al servicio de la sociedad y de las personas. Por otro lado, también tenían otra característica de buscar la justicia, es decir, el poderoso tiene mucha tentación de inclinarse hacia otros poderosos y entonces no hacer justicia a los débiles, es una tentación. Sin embargo, los reyes santos han defendido a los pequeños, a los débiles, respecto a otros poderosos, lo cual también trae enemistades fuertes, pero ha sido una característica de los reyes santos. Otra característica ha sido el respeto grandísimo a Dios, sentir que Dios estaba por encima de ellos, gente de oración, gente de vida espiritual, etc. Pedimos al Señor y por medio de estos dos santos de la familia franciscana, San Fernando y Santa Bautista, que nosotros también busquemos cada uno en el puesto que está, la verdad, la justicia, el servir a Dios y al prójimo. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir por aquellos que tienen cargos de responsabilidad, tanto en la sociedad como en la Iglesia, para que utilicen
utilice siempre para el servicio de los demás, roguemos al Señor. Vamos a pedir también por aquellos que están necesitados, no tienen lo necesario, para que encuentren siempre ayuda en los cristianos, roguemos al Señor. Escucha cada oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Señor, escucha con bondad nuestra súplica y protégenos por la intercesión de San Fernando y Santa Bautista, para que tributemos siempre un culto digno a tu divina majestad por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecunda sin cesar a tu Iglesia, con vitalidad siempre nueva, dándonos así pruebas evidentes de tu amor. Ellos nos estimulan con su ejemplo en el camino de la vida y nos ayudan con su intercesión. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo: dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza de la eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, por el Papa Francisco, nuestro obispo Francisco y todos los que en ella cuidan de tu pueblo,
nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de la Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Y aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no sé
eterno, Padre del consuelo y de la paz, concede a tu pueblo reunido en la fiesta de San Fernando y de Santa Bautista para alabar tu nombre, recibir de tu misericordia por el misterio de Cristo que ha participado